en el tema de hoy y quiero que recordemos un poco del acercamiento que tuvimos en la ocasión anterior y pues para eso quisiera que nos recordaran ustedes qué es lo que más viene a la mente de lo que el miércoles pasado tocamos en el tema. En este acercamiento hablamos varias cosas relacionadas con la mirada hacia atrás, en el sentido de primero descubrir la verdad original. Allí tocamos varias cosas. Entre ellos hicimos preguntas que siempre son necesarias. También tocamos algunos pasos que también son necesarios en este concepto de mirar hacia atrás. Recordemos que hay 5 miradas que hay que darle a un pasaje, a un texto, para que podamos sacar de él la mejor claridad de lo que ese texto nos está enseñando. Bien, entonces, como comenzamos, estamos en el aspecto de mirar hacia atrás. Les decía que teníamos que acercarnos a la verdad del texto. Y cuando nos acercamos a la verdad del texto, vamos a determinar la idea original. A ver, determinar la idea original, hacer sentir esa verdad y, por supuesto, para eso tenemos que hacer entonces las 5 miradas. ¿Perdón? Ok, bien, de esto que hablamos la vez pasada, de mirar de las 5 miradas, hicimos entonces un acercamiento con las siguientes herramientas que ya hemos tenido, ¿verdad? ¿Cuáles son? Es meditar, orar, ayunar, sobre una verdad ya descubierta. Ahora, la mirada desde varios ángulos, dijimos que es mirando el propósito original. ¿Por qué esta idea es tan necesaria, verdad? ¿Por qué es tan importante esa idea? ¿Qué más vimos? ¿Qué otras preguntas vimos? ¿Por qué esta idea era necesaria para sus destinatarios originales? Recuerden que si nosotros determinamos eso, miren, lo más importante que nosotros tenemos que determinar es ese principio, para que podamos decir que la predicación que vamos a dar es bíblica. Si no, puede ser un concepto. Entonces, por eso es muy importante, primero, ¿cuál es la idea? ¿Por qué era necesaria para los destinatarios originales? Y ahí es donde tenemos que ponerle toda la atención para que podamos entonces, fíjense, a esto, hermano, le podemos llamar algo así como autoridad. Fíjense, hay varias cosas que le dan poder a una predicación. Y no estoy hablando de gritar, no estoy hablando de esa autoridad de imponer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esa autoridad que viene por el solo hecho de decir algo. Por ejemplo, el solo hecho de saber que fue Dios que ha descubierto qué fue exactamente lo que Dios dijo originalmente en esa verdad a sus destinatarios, ya te da confianza. Y eso te da ya poder. Ya te dio poder. Ya sientes parte del poder. Pero si aparte de eso, esa verdad, eres capaz de definirla en términos claros, que eres capaz de definir las palabras que
vamos a decir, que envuelven esa verdad. Y puedes definir bien la verdad, llevarla bien clarificada. Es otro nivel de autoridad. El poder de la definición, que puede ser el poder de la clarificación de un concepto. Eso le da poder, porque cuando una persona entiende, inmediatamente le da valor. Claro que después vamos a ver otras cosas de lo que es superfluo, que aunque es verdad, pero es superfluo. ¿Por qué? Porque ya lo sabe la gente. Una cosa es que tú le digas a la gente, hermano, la Biblia dice que oremos. ¿Es verdad o no es verdad? Pero la gente, ¿por qué no lo recibe con el mismo tema de la necesidad de orar? Cuando tú se lo dices, no lo toma con ese interés con el que le dan cuando viene otra persona, habla del mismo tema de la necesidad de orar, pero lo presentó de otra manera. Pero alguien dijo un día, había predicado un sermón enorme sobre la oración. Y todo lo que dijo era verdad. Pero la gente se le durmió. Pero vino otro y comenzó a decirles, un día, yo iba por tal parte. Y de pronto, yo estoy acostado en un lugar, no tengo nada alrededor mío, pero ya tengo tiempo yendo a ese lugar, cuidaba los sembríos y siempre estaba tranquilo. Pero un día, dice que unos ladrones lo agarraron y cuando lo agarraron, le quitaron todo, pero ya una vez que lo agarraron, se sentaron y le dijeron, no nos importa lo que tienes. Lo que queremos saber es qué es lo que tienes alrededor de ti. Y dijo él, ¿dónde? Eso que tienes aquí alrededor. Y le dijo, ¿yo? Dijo, sí, no te hagas, tienes algo aquí. Porque tenemos más de 2 meses queriéndote robar. Y no habíamos podido. Hasta hoy. Y le dijeron, le dijo él, ¿cómo? Sí, siempre queremos que Dios diga, y hay algo que nos detiene. Y dice, ¿y ahora cómo entraron? Nos fuimos buscando hasta que encontramos un hoyo. Y por ahí nos metimos. Y entonces dijo, yo me acordé, es que hoy me acosté sin orar. Y la gente entró en bendición. ¿Te das cuenta de la diferencia? Una cosa es que tú digas, hermano, la Biblia dice que hay que orar. La Biblia dice, orar sin cesar. Sí, eso dice la Biblia. Hermano, tenemos que orar para acostarnos, tenemos que orar para levantar. Cuando nos levantamos, tenemos que orar todo el tiempo. Y la gente dice, amén, hermano. Dijo la verdad, pero no lo siente la gente. ¿Por qué no lo siente? Por la forma en que lo envolviste. Este hermanito predicó de la oración y solo dijo eso y 2 textos más y la gente, hermano, dijo, hoy sí oro para acostarme. Dice que le dijo, ya sé por qué entraron, les dijo. ¿Por qué? Porque esta noche es que yo soy un hijo de Dios y siempre he orado para antes de dormirme. Pero esta noche venía tan cansado que se me olvidó orar. Por eso entraron, por ese hueco que dejé allí. Y la gente entendió la necesidad de orar, pero desde otro. Eso se llama metaforizar con una experiencia, con una anécdota, una verdad. Metaforizar una verdad. Les dije que qué era. A ver, recuérdeme, ¿qué les dije que era metaforizar una verdad? Vamos a decir así, esa verdad, llevarla
a un terreno tangible, de lo abstracto a lo concreto. Eso es metaforizar. Saber llevar una verdad abstracta. La oración, hermanos, es fundamental, es verdad, pero es abstracta. Ahora, ejemplifícamelo con una metáfora, es decir, usamos otra palabra, concretizar, usamos otra palabra, sustantivar una verdad. Por ejemplo, ¿qué verdad puedo sustantivar con el teléfono? Ándale. Es un medio de comunicación a distancia. Usted puede estar en cualquier lugar y se puede comunicar con Dios. ¿Cómo? Por algo que no se ve, porque las ondas no se ven, pero se puede comunicar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que usted puede comunicarse con una persona a 5,000 kilómetros? Por medio de esto. Cuanto más la oración. Si te oye un humano al otro lado del continente, ¿cómo no te va a oír Dios, que es Dios? ¿Ya ves? ¿Qué hicimos? Sustantivamos. Sustantivamos una verdad. ¿Correcto? Zapatos. Levanten los pies todos los que traen zapatos. Sustantive, ¿qué verdad podemos sustantivar con los zapatos de la Biblia? Protegen los pies. Ajá. ¿Perdón? Ajá, la Biblia sustantiva, ¿verdad? Con el calzado, dice. El calzado de los pies, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas noticias. Hablando del Evangelio, eso dice la Biblia. Los que alegres nuevas traen, dice la otra versión. En otras palabras, que dice la Biblia que también ilustra el caminar con Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes un hombre que dice la Biblia que caminó con Dios? ¿Quién? Enoc. Caminó con Dios. Entonces, usted puede inventarse una forma de sustantivar a través de los zapatos, en muchas cosas, ahí es donde entra la oración, la inspiración, la invención, la creatividad. Así como le vas a enseñar matemáticas a un niño, voy a poner un ejemplo. 1 más 1, 2 más 1, 3. ¿Así le enseñas a un niño? Si yo tengo, a ver Juanito, a ver Isabelita, si yo tengo 2 manzanas, más una manzana, y se las pongo allí. ¿Cuántas manzanas son? Entonces, ¿qué hace la niña? Se queda mirando los 3 bultitos, las 3 frutas, y dice, 3. ¿Qué fue lo que hizo? Mano Tomás. Concretizó, sustantivó el maestro una verdad, una enseñanza abstracta, que son los números, que son abstractos, en algo, en un sustantivo.
Entonces, es lo mismo que tiene que hacer un predicador. Un predicador, para que pueda tener ese poder, parte de ese poder es saber sustantivar. Es tanto como predicador o como maestro de la palabra, como maestro de la palabra de Dios. Si sabes hacer eso, José. Eso todavía, eso le da más peso. Todo se vale. Y depende, es que depende la clase de sustantivo que uses. Pero testificar con tu propio testimonio, eso lo vamos a ver más adelante, eso es una cosa impresionante. El que tú puedas ilustrar con una de tus propias experiencias de lo que Dios hizo contigo o a través de ti, en cierto momento, de forma concreta, que tú le pruebes al oyente, esto lo hizo Dios, mira, esto lo hizo Dios conmigo. Que decía Pablo, yo perseguía a la iglesia, yo mataba a los que predicaban esto. Y mírenme, hoy soy predicador de esto. ¿Saben por qué? Porque el Dios que les predico es tan bueno que hasta a mí, que soy el menos digno, el más grande de todos los pecadores, así se dice Pablo, así se define. Soy el más grande de todos los pecadores. Me salvó a mí. Y le dice a Agripa, ¿lo crees, rey? Le dijo, por poco y me persuades, le dijo, porque está hablando con lo que dice José, con su propia experiencia de lo que le pasó. Venía yo, rey, a mediodía en punto, respirando amenazas. Se está hablando de su experiencia. Es muy importante. Nunca te hagas tú el protagonista de la predicación, es solo para ilustrar una verdad. El protagonista es Cristo. Bien, estamos captando. No quiero pasar de aquí porque si no sabes sustantivar una verdad, metaforizarla, entonces significa que no has entendido bien esa verdad que pretendes predicar. ¿Cómo te das cuenta que ya dominas esa verdad? Cuando eres capaz ¿de qué? Usa términos homiléticos, de sustantivar, metaforizar o concretar. Cualquiera de los tres términos. Otra vez. O concretizar. Correcto. Cualquiera de las dos o de las tres que usted pueda hacer, o sea, me refiero, es lo mismo, o sea, es lo mismo. Sustantivar, concretizar o metaforizar. Hacer una metáfora. Vamos a ver ahora, vamos a tratar de estudiar, de adentrarnos un poquito más a esto. ¿Por qué? Porque si no pasamos de ahí, hermano, ¿para qué vamos más adelante? Nosotros aquí tenemos la ventaja de que podemos graduarnos en 10 años. Sí, hasta que entiendan. Sí. Muy bien, vamos a ver entonces, ya vimos todo esto, solo que estamos en el aspecto de la sustantivada, ¿verdad? Bien, ahí está, dijimos que era todos. Concretizarla significa sustantivar una verdad abstracta. Metaforizarla es una analogía de algo concreto para entender algo abstracto. Es poner al alcance de los oyentes la idea. O sea, la única meta que tú tienes es que el oyente te entienda lo más fácil posible esa verdad que el texto que estás predicando enseña. Y eso obviamente es lo que te va a dar autoridad. Vamos a estar viendo en otro momento otra clase de elementos que le da poder a una predicación. Por ejemplo, el domingo
Yo prediqué un mensaje y comencé concretizando lo que yo iba a hablar. Usted, a propósito, ¿de qué prediqué el domingo yo? Las 4 necesidades más urgentes de un cristiano. ¿Y se acuerdan cuáles son? Bueno, ya por salud. Una por lo menos ya se acordó, una, que bautizarse en agua, es una. ¿Cómo? El arrepentimiento como seguridad de tu salvación. O sea, la primera necesidad que un cristiano debe tener satisfecha es saber que tiene la certeza de que es salvo. Cuando tú tienes la seguridad de tu salvación en Cristo, que son 3 elementos, ahí sí mencionamos 3 elementos que te dan la seguridad para ser salvo. ¿Qué dijimos que era? Ahora sí, arrepentirte, creer en Jesucristo como tu único Salvador y reconocerlo como el medio para salvarte, y bautizarte en agua. Que son las 3 cosas que menciona la lectura, que allí lo dice. No es algo que yo me inventé, está ahí. Correcto. Pero cuando yo hablé, luego hablé de la siguiente verdad. ¿Quién se acuerda de la segunda verdad? Porque la primera verdad es la seguridad de ser salvo. La segunda verdad, la segunda necesidad, mejor dicho, ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado por el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. O sea, cuando un creyente tiene esa otra necesidad satisfecha, es un creyente invicto. Y número 3, mencionamos una tercera necesidad. Es someterse a un desarrollo constante de la doctrina. Un curso sistemático, un curso permanente de la doctrina. Capacitación continua fue la palabra que utilicé. Perfecto, gracias hermano Juan. Porque eso, ¿cómo ayuda? Ya por lo menos me están animando, porque algunos se acuerdan que sea así medios, pero algo se acuerdan. Y hablé de una cuarta. ¿No se acuerdan de la cuarta? Nadie. Se la voy a predicar otra vez, pero dan otra ofrenda. Involucrarse, gracias hermana Ana, involucrarse en la predicación. Esas son las 4 necesidades urgentes de un cristiano, en las que debe que estar sin duda encarnado. La seguridad de tu salvación, la llenura con el Espíritu, lleno, vamos a decir así, creciendo siempre en la doctrina bíblica, y 4, estar involucrado en la predicación. Un creyente que está metido en esas 4 cosas, hermano, no hombre, es un creyente completo. Ahí está, pero yo usé una introducción para concretar esa verdad de las 4 necesidades. O sea, ahí está, son necesidades. Pero hablemos de algo concreto que nos habla de necesidad. Por ejemplo, les mencioné, cuando tenemos un aparato electrodoméstico, un carro, hablemos de ¿qué otros equipos, hermanos, cuando no están funcionando bien, lo que hay que hacer es arreglarlos para que funcionen? Ajá. Entonces, ¿pero qué se hace? Un cuerpo, ¿qué haces cuando tu cuerpo no está funcionando bien? ¿Qué es lo primero que el médico te manda hacer? Exámenes, estudios. ¿Para qué? Para determinar lo que tú necesitas. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta? El concepto de la necesidad que tú tienes de estas 4 cosas lo ilustro
por medio de algo que tú conoces y que tú haces o que tú vives. Ya lo hiciste, es interesante. ¿Por qué? Porque estás haciendo una analogía, una concretización, una sustantivación de algo concreto. Un carro que hay que someterlo a un escaneo computarizado, un cuerpo que hay que someterlo a rayos X. ¿Y cuál fue el rayos X que sometió Pablo a los creyentes que no lo veía que funcionaban bien? Lo veía como carros y que no arrancan. Así veía Pablo a esos creyentes a quienes les dijo esas 4 necesidades. Les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y dijeron: ya ni siquiera hemos oído si hay rayos X. Oh, dijo Pablo, aquí está el problema. Pero vamos a someterlos a ese escaneo. Primero, ¿son salvos? Juan predicó el arrepentimiento. ¿Se arrepintieron? Sí. Bueno, él predicó que aceptaran a Cristo. ¿Lo quieren? Sí, lo queremos. Bautícense en agua, también. Y se bautizaron en agua. ¿Qué más? No, pues ahora sean llenos del Espíritu Santo. Les puso las manos, ¡pum! Reciban, ¡pum! Hablaron en lengua. Ahora sí ya están encaminados. Hoy sí ya están en la verdad. Ahora sí ya están. Ahora sí son de los buenos. Ahora sí son auténticos. Ahora aprendan la doctrina. Y por último, prediquen conmigo durante 2 años. Eso es lo que da ese verdadero, esa autenticación. Pero lo que quiero decirles en este momento no es predicarles otra vez. Lo que estoy ilustrándoles es cómo se concretiza una idea. Entonces la gente ya entendió por qué necesita las 4 cosas, porque si no va a tastabelear, o como diría, una microonda que no calienta, o una lavadora que no funciona, aunque está allí el aparato y aunque esté enchufado. Pero hay algo que tiene adentro que no lo deja. O no te has arrepentido, o no tienes el Espíritu Santo, o no conoces la doctrina, estás todo confundido, o simplemente no te has involucrado en la obra de Dios. Aunque sepas mucho, pero no estás involucrado. ¿Se da cuenta? Bueno. Vamos a tratar de avanzar la otra filmina que teníamos por ahí porque que explica. Así que dice en el 2, ¿verdad? Entonces, metáfora en la Biblia. Antes de eso, las dos que vieron antes, la anterior, esa. Entonces, ¿qué es lo que estás persiguiendo con el oyente? ¿Hacerle qué? Un andamio, ¿para qué? Para que alcance esa idea, que alcance la verdad que tú quieres predicarle, o ponerle una escalera para que llegue. Estoy tratando homiléticamente de hacerte una concretización de lo que es hacer una metáfora. Lo que perseguimos es eso. Ahora, seguimos ahora sí con la siguiente. Vamos a ver cómo Jesucristo lo hacía. Veamos, vaya, ahí está. Miren las metáforas que usa el Señor. 1, oveja. Otra. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, ¿qué son esas cosas, hermano? De entrada, ¿qué son? No. Parábola es otra cosa. Son sustantivos. La luz es sustantiva. La sal es un sustantivo. Sí. La semilla de mostaza es un sustantivo. El hijo pródigo es un sustantivo. Sí. La moneda es un sustantivo. La oveja es un sustantivo. Sí. Ahora, ¿qué es, en términos generales, que le viene a la mente a ustedes como predicadores? ¿Qué le viene a la mente a ustedes? Envuélvanme en una sola idea todos esos sustantivos. ¿Qué tienen en común?
¿Eh? Sí, en el caso de las, menciónenme las metáforas que tienen que ver con algo perdido. Ajá. Muy bien. Ahora, la semilla de mostaza, ¿a qué se pues refiere? ¿Qué es lo que está tratando de ilustrar? El tamaño, el creer, la fe, crecer, de algo chiquito se hace grande, ya ve que está. Entonces, es lo que quiero que ustedes traten, usen. Vámonos, sean creativos. Ahora muy bien, el reino de los cielos es semejante. Vamos a la Biblia. ¿En dónde está esa parábola? Gracias. Yo pensé que me iban a decir en tal parte, hermano. Vamos a buscarla entre todos, a ver si la hallamos ya todos juntos. Si no me equivoco, deberá estar ¿qué? El que la halle primero, le regalo un dulce. Como si fueran niños, ¿verdad? ¿Perdón? No le escucho, hermana. Mateo 7. 7:21 de Mateo. Vamos a ver entonces, 7. Mateo 7:21. No. ¿Ah, 71? 13. Ahí sí ya te puedo creer, pero 7 no. 13, vamos al 13. Muy bien, ahí está. Ahora sí, 31. Vamos a leerlo. Veamos con cuidado todo. Vamos a tratar de interpretarlo. ¿Está bien? ¿Cómo dice? Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Y qué más dice? El cual hasta ahí, correcto. Estamos hablando de algo, Jesucristo, ¿qué quiere transmitir? Está concretizando una verdad. ¿Cuál es la verdad? El reino de los cielos. Pero hace un momento les pregunté a ustedes qué tienen en común todas esas ilustraciones. Lo común que tienen es que todas pertenecen a una misma cultura. Es decir, todas son entendibles por el contexto de aquellos a quienes fue dirigida. Todos entendían esto. Esto te lleva a ti a lo siguiente: funcionará igual para nosotros ahora, con la misma intensidad. Pueda que la entienda la gente hoy, pero nosotros aquí no somos cultivadores de semilla de mostaza, ¿o sí? ¿Qué se siembra aquí en Nuevo León? A ver, rápido. Naranja, ¿qué más? Maíz, manzana. ¿Es manzanero Nuevo León? Bueno, en las partes altas. Sí, sí hay manzana. ¿Qué otra cosa hay? La nuez es de aquí, de la zona. Es muy fuerte la nuez. ¿Qué otra cosa?
Mango, Nuevo León no es de mango. El Ataulfo, ya hay mango Ataulfo por acá. Aunque no es tierra de mango, pero bueno, aceptemos lo que hay mango. Se lo quema el frío. El ajo, aquí sí, hay mucho ajo. El limón es típico aquí en Nuevo León, aunque el limón es más fuerte en tierras tropicales, como lo es Colima, todas esas zonas. Pero pensemos, nopales, mucho chile piquín, tuna, ¿verdad? Hay bastante, ¿cómo se dice? Frijol también lo siembra muy sabroso. Aquí el frijol de Nuevo León, aguacate en la zona de Galeana, la zona de Iturbide, la zona del Zaragoza, la zona de Aramberry. Ya ven que yo conozco todo eso y yo no nací aquí. Pero conozco todo eso. Las papas de Galeana que son especiales. Bueno, cuando uno conoce su cultura, conoce todo esto. De todo esto vamos a ver un poquito todavía más adelante. Pero vea lo importante, que todo está cerrado, expresando una verdad, varios conceptos, porque está hablando de lo perdido, con 3 cuestiones conocidas. Fíjate, la oveja perdida, ¿con qué se asocia eso? Con rebaño. ¿Existen rebaños en Nuevo León? Vacas, chivos o cabritos. Ajá. O sea, existe el concepto de pastoreo de animales en Nuevo León. Puede que domines alguna cosa. Un día yo no hallaba qué predicar, qué decir. Yo era muy joven en la predicación. Creo que tenía como unos 3 años de pastor en Emanuel. Y se murió un niño. No me había tocado un funeral de un niño. La familia lloraba con profundidad porque era un hijo anhelado. Y era el único niño. No había más. Estaban desconsolados. Y de por sí perder un hijo, aunque sea el número 15, es doloroso. Dicen que es un dolor del que nunca se recupera una mamá o un papá. Yo llego a la funeraria y yo digo, ¿qué digo? ¿Qué le digo? Señor, ilumíname, ayúdame. ¿Cómo puedo ilustrar aquí algo de esto? Bueno, en ese momento fue lo que se me ocurrió, fue lo que me vino. Y era que hablé del Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mi mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Otra vez dice por toda la eternidad. Entonces, para ilustrar, yo le dije, ustedes me preguntarán, si Dios tiene tantos ángeles en el cielo, ¿por qué se llevó otro y a mí que no tengo nada? Y era el único angelito, me lo quita. Entonces les dije, no sé hasta dónde ustedes son capaces de entender o de asimilar la soberanía de Dios. Pero Dios es soberano. Eso dije. Y Dios hace lo que Él quiere
aunque no lo entendamos, en el uso de su derecho. Ellos eran creadores de cabritos y vendían chivos. Y yo le dije, cuando te visita un amigo y te quieres comer un cabrito de tu rebaño, ¿le pides permiso a la mamá para sacrificarlo? Me dijo, solo te lo comes, ¿verdad? Y te pones a pensar en lo que siente la mamá. No. Pero sí estás pendiente de que no le falte nada, ¿verdad? Le vas a sustentar, le vas a ayudar, la vas a cuidar. Es lo único que te puedo decir. El otro lado de Dios como pastor. Porque nosotros solo vemos que te sustenta en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, que te guarda en momentos de peligro y que en los momentos difíciles contra tus enemigos te los hace agradables porque Él te cuida, porque Él te protege. Ese es el lado que conocemos del pastor. Pero hay otro lado del pastor que parece que no nos gusta mencionar. El pastor tiene derecho a comerse el cabrito cuando él quiera. Y sigue siendo pastor. Entonces les dije, lo único que sé es que Dios sigue siendo Dios, aunque se haya comido tu ovejita. Porque Él es el dueño. Pero Él sabe cómo hacerle para ayudarte. Esa palabra que yo mencioné ese día ahí, fue un asunto que yo lo hice. Ahora sí que, hermano, Dios me dio gracia. El caso es que la gente comenzó a llorar, pero de otra forma, no de desconsuelo, sino de aceptación de que Dios es Dios y que te puede llevar el día que naces o 100 años después. ¿Tú aceptas eso? Aunque no lo aceptes. Dios es Dios. Él es tu pastor. Y como tu pastor te puede comer al pastor en salsa o en birria, ya viejito. Solo por mencionarte, qué bueno es familiarizarte con la cultura. Cuando tú estás familiarizado con la cultura, entonces la cultura te ofrece formas de concretizar, formas de sustantivar una idea, una verdad. En este caso, Dios nos dice, yo me preocupo tanto por ti. ¿Cómo te lo ilustro? Dice Dios. ¿Cómo? Leamos todos. Lucas, capítulo 15. Vámonos. Vamos a leerlo y veamos cómo lo hace el Señor. Lucas 15, 1. Lucas 15, 1 en adelante. Veamos, ¿estamos listos? Mire, dice, el 1, ¿qué dice? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ¿a quiénes? A los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quiénes eran los amigos de Cristo? Que se suena muy pesado como para la mente religiosa, las prostitutas, eran cheras, eran cuatachas del Señor. De hecho, las que más le servían eran las ex prostitutas. Los rateros, los tramposos, los engañadores. Era con quienes él se juntaba. Ahora, ¿cómo lo ilustra el Señor? Veamos. A estos que están buscando allí
y que están todos confundidos. Veamos cómo se los ilustra. Vamos, versículo 3. Entonces se le refirió, ¿qué está haciendo el Señor? Está sustantivando en cuestiones de tipo conocidas de la cultura. No me vayas a hablar de cosas de Alemania aquí porque no te van a entender los hermanos, ¿verdad? Entonces, veamos cómo dice. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y versículo que sigue. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El siguiente versículo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Cuál es el mensaje? Ese es el mensaje abstracto, pero concretizado, sustantivado en un hecho cultural conocido de la oveja perdida y la conducta, la costumbre de la zona de desesperadamente buscar cuando una oveja se había perdido. Pero la enseñanza es el gozo de Dios cuando salva a un perdido. Es como si yo te dijera, mira, Dios se deleita y se goza cuando un pecador se arrepiente. Esa es la verdad. Eso es el mensaje. Pero ¿cómo te lo hago sentir mejor? Con algo que tú conoces, con algo que si tú lo pierdes, lo encuentras. ¿Qué sentirías tú? Un día mi esposa gritaba en Soriana porque la tremenda de Keila se le había perdido. Y habían muchas historias de niños que se desaparecían en las tiendas. En ese tiempo yo andaba con ella, porque según yo, para que no gastara mucho. Y sabe, es la gritería, y se viene la gente, hermano, pero yo vi la angustia y yo también, una angustia espantosa, pero cuando de pronto veo la carita detrás de una ropa, se había escondido y sacó la carita así como diciendo, aquí estoy. Ya estamos jugando a las escondidas. ¿Cómo cree que sentimos nosotros en ese momento? Volvió el alma, te volvió. A ver, descríbanme ustedes, a ver, retóricamente, díganme una palabra que lo describa, esa sensación. Paz, ¿qué más? Descanso, sosiego, volver a nacer, Dios mío. Uf, y recontra uf. Sin miedo, el temor se va, la adrenalina vuelve a su lugar. Alivio. Hablen. Son predicadores, hablen. Me volvió la sangre. Qué bueno, otro término, está bien. Alegría. Agradecimiento, ¿con quién? Con Dios, con los policías, con todos los vigilantes que estaban ahí. Y ay, Señor. Ay, Dios mío. Qué tremendo. Bueno, es una forma de ilustrarte un poquito. Así Dios siente cuando tú
le entregas tu corazón. Entonces, si tú pones a predicar y comienzas a hablar de cosas concretas que la gente lo pueda sentir, allí es donde llegamos al punto que dijimos al principio, hacer sentir una verdad. Diga fuerte conmigo, no es lo mismo decir una verdad que hacerla sentir. Entonces la concretización, la sustantivación es buscando hacer sentir una verdad. Que la gente lo sienta, lo viva. Claro que el Espíritu Santo es el que va y lleva y siembra eso en el oyente, pero tú te esmeraste en buscar esa escalera, ese andamio, ese punto de contacto con el sentimiento. Luego vamos a hablar de una verdad que toque el intelecto, esa verdad tocando el corazón, esa verdad tocando la acción. Pero por lo pronto, en términos generales, estamos viendo esto. Bien, ahora fíjate con cuidado, el siguiente, luego se lo vuelve, es que el Señor le interesaba tanto este tema, que se lo dijo de varias maneras. Fíjense, no solo le dijo de una, vea la otra, vamos a ver rápido, dice, o qué mujer, todos en voz alta, o fuerte, que se oiga. Hasta encontrarla, una monedita, hermano. Y uno cuando lee eso, yo me quedo, una dracma, es una cosilla, hermano. Una dracma es una de las monedas más insignificantes, pero luego voy a hablar de esto porque no estoy hablando de predicación, ahorita de aplicación, pero por lo menos para que tengan esa idea. El versículo 9 dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Pero, note una cosa. La que encontró la dracma era la dueña. La encuentra y celebra. ¿Qué es lo que se está celebrando ahí? El recuperarla. A ver, mencióneme palabras, sinónimos. Recuperarla, encontrarla. A ver, hablen, son predicadores. Suelten, aunque se equivoquen, tengan miedo. El hallazgo, completarse, tener ya completa la cantidad otra vez, no haberla perdido, sino que hacer sentir la parte de todavía. Fíjese, el Señor acude a cosas de valor. Diga fuerte, cosas de valor. Entonces, métete en la mente eso y el corazón. Lo que hace que la gente nunca te olvide una predicación y le puede tocar es algo que valora. Siempre piensa en eso a la hora de hacer una predicación. ¿Qué valora la gente? Hoy en esta época hay tantas cosas que la gente valora. La gente del mundo sabe explotar lo que la gente valora. Es más, ¿cuánto tenemos hoy del mes? ¿Cuánto tenemos del mes hoy? 20. Hoy es 20. ¿Cuándo van a empezar a olerse y a verse cosas navideñas? Ya hay. ¿Qué está haciendo la gente? ¿Qué están haciendo los comerciantes? Están poniendo algo que saben que te interesa, que valoras. Tienes que adelantarte, ya se adelantaron. Ellos saben que la Navidad solo es un día, pero ellos la hacen valer 3 meses. Ellos la alargan, ya desde ahorita, canciones navideñas, colores navideños, todo navideño. Entonces, ¿por qué? Porque ellos explotan lo que la gente aprecia. La predicación camina sobre esos
elementos. Lo que la gente valora. Cristo habló de un valor. Veamos el otro. ¿Qué dice? Así os digo que hay gozo. ¿De qué sigue hablando Dios? Del gozo de Dios por un pecador que se arrepiente. Eso es lo abstracto. Pero la moneda es lo concreto. Algo aterrizable que nunca se le va a olvidar al oyente hasta el día de hoy. La siguiente, léanlo todos. Dice, un hombre tenía 2 hijos, todos en voz alta, vamos. Ajá. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ajá. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual envió su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar sus vientres de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y poned un anillo en su mano, calzadlo sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Y comenzaron. Vuelve otra vez a hablar del mismo tema, del gozo de Dios por un pecador que se arrepiente. Qué tremenda enseñanza. Y qué tremendo mensaje. Y qué tremendas formas de ilustrarlo. Y cómo el Señor les está enseñando a aquellos que están criticándolo. ¿Se acuerda cómo comenzó el capítulo 15? Comenzó con aquellos que dijeron, se junta con pecadores y con prostitutas y con ellos come. ¿Y qué dijo el Señor? A eso vine, a salvar a esa gente. Los que no necesitan como ustedes, que ya están perfectos. Yo no vine por ustedes. Vine por los que me necesitan. Aquí hay mucho que predicar. Aquí hay mucho. Prediquen eso. Yo les voy a dar un consejo. Hagan sermones de eso. Y practíquenlos. Comiencen con lo conocido. Oren que Dios les dé su unción, su gracia, para poder seguir adelante. Ya no puedo continuar, pero aquí hay lecciones muy lindas, muy preciosas, que no voy a utilizar. Solamente quiero que vayamos así rapidito a ver la otra. Regresémonos, ponte allá en las ilustraciones, en las metáforas que están allá, que mencionamos, la oveja, la moneda, allá en la presentación.
en la presentación. Ahí está. Ven, entonces, la semilla de las tres anteriores tratan un solo asunto, pero amplio. ¿Por qué tantas cosas para clarificar un concepto? Eso te habla del valor que tiene el mensaje del rescate de un perdido. Y lo mucho que debe apoderarse de tu corazón el amor por un perdido. Tú deberías estar llorando, orando por un perdido. Estás en el mundo de Dios. Un predicador que no ama al perdido tiene mucha deficiencia en su predicación. Porque lo que gobierna un verdadero mensaje es el amor a los perdidos. No eres tú, no es el predicador, es los que necesitan la predicación. Tienes que amar al perdido, enamorarte de él, apasionarte, comenzando con tus parientes. ¿No te da temor pensar, te has puesto a pensar qué sucederá con tu familia que no es convertida, que tanto los quieres? ¿Tú crees en el Evangelio? Si tú crees en el Evangelio, ellos están perdidos. Si no crees en el Evangelio, entonces tú piensas que ellos y tú son iguales. No es así. El que está convertido es salvo, el que no se convierte no es salvo. Y eso es lo serio de la predicación. Y si tú no estás consciente de eso, si tú eres consciente, entonces te dedicas en oración, en la lectura de la palabra, en tu vida de santidad, como lo veremos más adelante. Lo importante que es el poder del testimonio. Mire, hermano, el poder del respaldo personal a la predicación, ese es otro valor que le añade potencia a la predicación. El buen testimonio. Una vida limpia. Eso le da poder a la predicación. Pero no voy a hablar ahorita de eso. Solo te estoy mencionando que hay muchas maneras diga conmigo, hay muchas maneras de potencializar una predicación. Pero ahorita estamos en concretizar, en sustantivar, en metaforizar. Entonces, si ustedes se fijan, la semilla de mostaza es otro elemento que nos habla, como dijeron los hermanos, de algo chiquito que se hace grande. Hay que ver qué cosa veían pequeños. Cristo. Tú lo mirabas. Hay mucha gente que ahorita, hermano, por ejemplo, ¿cómo ven a Cristo, no? Lo ven como un personaje que mide no sé cuántos metros. Y la cara de un competidor de belleza, el cabello rubio. Ese es un Cristo europeo, ¿no? Por eso los guatemaltecos tienen el suyo, ¿verdad? El Cristo negro. ¿Por qué? Porque el concepto que se tiene. Pero Jesús, ¿quién era? ¿Cómo sería Jesús? A ver, les pregunto a ustedes, echen a volar su imaginación. ¿Cómo habrá sido Cristo? Con lo que han oído, con lo que han leído, ¿cómo creen que era? Un hombre común, un judío normal, como cualquier otro. Bueno, no era Galileo en sí, allá se crió en Galilea, pero él era de Judea, para que se cumpliera la profecía, porque nació en Belén de Judá. Pero él se crió en Galilea. Sí, ese es el punto, que cómo era. La gente se lo quería imaginar, porque la gente daba a subliminar cosas exteriores. Entonces, ¿qué es lo que sublima la gente? La gente sublima lo físico, la apariencia. Pero realmente Jesús era así, era un personaje mítico, corpulento, bello, que sobresalía de los demás. Sí, porque la fulamita dice señalado entre 10,000. Pero luego la mente nuestra dice, la mujer sobre todo, ¿no? Señalada entre 10,000, piensa en un muñeco, ¿verdad? Piensa en a ver, menciónenme un modelo de esta época. No una mujer, que lo digo una mujer.
Sí, pero ¿cómo, qué se piensa cuando dice señalado entre 10,000? Que resalta que era diferente, por supuesto, pero esa diferencia radica en qué? Según en nuestra mente, inmediatamente hacia dónde nos lleva. A la apariencia, a lo exterior, a lo físico, a su cabello, su nariz. Era narizón, era de labios no sé de qué, las orejitas, Dios guarde, perfecta. El hombre de Da Vinci, ¿cómo se llama? No, la figura, la simetría, el hombre simétrico tiene un nombre. Nada más que yo soy cristiano, yo leo más la Biblia, pero ahí está, él era perfecto en medidas. Inmediatamente se va ahí. No, Jesús era tan común como si viéramos ahorita nosotros a quién. Cualquiera de nosotros. Él era común. Por eso lo que decía José, dice el profeta, no hay en él, no hay atractivo, no hay en él hermosura para que le deseemos. Significa que lo de Cristo estaba destinado a manifestarse pequeñito para comenzar a crecer progresivamente. Es lo que está enseñando que. Es decir, no se trata de una conquista como la de Alejandro Magno, como las del rey Asuero, como las de los Ciros, como las de los Nabopolazares, Nabucodonosor, que fueron grandes conquistadores y que el reino era pomposo y con algarabías y una gran parafernalia. No. Él era pequeñito. No parecía rey. No entró en un corcel blanco rodeado de caballos, pura sangre. Entró en un burrito todo flaco ahí, chiquillo. Prestado. ¿Sí? A Dios le plació revelarse chiquito. Pero les prometió, va a crecer. Y cuando crezca, es tan grande que produce fruto grande y sombra. Es como la semilla de mostaza. No esperen un reino opulente, ¡boom!, un gran rey. Por eso, ¿cómo iban a aceptar los romanos? Sobre todo los romanos. ¿Cómo iban a aceptar a un rey que lo habían matado? Todo era contradictorio. Todo era contradictorio, era imposible. Es que por eso Pablo dice, miren, dice Pablo, el evangelio, dice, no me avergüenzo, dice Pablo. ¿Sabe por qué dice Pablo? No me avergüenzo porque yo sé lo que significa el evangelio. Dice, el evangelio es poder de Dios para salvación, dice, y eso yo lo conozco y eso es lo que está pasando y esto no lo va a parar nadie, no me avergüenzo. ¿Pero por qué dice no me avergüenzo? Porque había muchos que les daba pena predicar a un muerto. Y más a los romanos, que para los romanos un héroe era un conquistador invencible. Para los griegos, ¡wow! De predicar del reino como la semilla de mostaza, necesitas mucha gracia. Darle a entender a la gente qué es eso. ¿Por qué el evangelio es insignificante a la vista? Pero ¿qué tiene el evangelio? Que promete que no solo permanecerá, sino que crecerá y se extenderá y se llevará fruto y será frondoso y será grande.
Sí, eso es lo que dice la verdad, pero ¿cómo lo predicas? Jesús lo ilustró con una. Ahora quiero que ustedes me hagan una ilustración y me hagan, o que me hagan una metáfora de esta época, que se ve insignificante, pero que tiene promesa de ser grande. ¿Habrá algo con lo que lo puedan comparar de hoy, aparte de la mostaza, de esa semilla? Pues a trabajar. Anote porque voy a terminar. Quiero que me busquen algo, ya de lo perdido ya tenemos bastante. Hagan algo que hable acerca de algo pequeño que luego se hace grande. ¿Qué? Búsquele, eche a andar y pídale a Dios que le ilumine. ¿Qué más? La sal. ¿Qué hace la sal? Menciónenme beneficios de la sal. Da sabor, conserva, hidrata, retiene líquido. O sea, preserva. Sube la prohibido para los que tienen alta presión. Bueno, la sal tiene tantas propiedades. Hace sabroso el alimento. Un cortadillo, ¿verdad, hermano? Con sal. Aleluyón. Gloria a Dios. Bueno, entonces ahora ustedes van a buscar quiero que consigan y escriban un ejemplo, una metáfora de hoy, de algo que preserva, que hace agradable las cosas. Sí, y con la semilla de mostaza que es chiquita y se hace grande, pero ahora con la sal, busque las propiedades de la sal y consigue otro ejemplo. Lo que quiero es que usted actualice hoy. Lo que quiere es conectarlo con su cultura, con la gente que usted va a predicarle. Hoy hagamos algo de ahora. Muy bien. La otra, la luz. ¿Qué hace la luz? Ilumina, da calor, alumbra. Ahuyenta los murciélagos, los ladrones, exhibe, la luz exhibe, guía, la luz da brilla, si aclara, la luz, hay una palabra que dice la Biblia, da vida, separa las tinieblas, ajá. Bueno, busquen cualquier otro elemento de esos que la luz cumple, pero que también otra cosa pueda cumplirlo. Búsquenlo. Vuelvo a conectarlo con lo de hoy. Ahora, yo quiero que ustedes en su casa también anoten, por favor, con esto estamos terminando ya se nos fue el tiempo. Búsquenme metáforas en la Biblia que hablen de Dios como papá. Ahora, eso lo van a buscar en la Biblia. Alguna o dos o lo que encuentre que hablen de Dios como papá. Donde a Dios se le llame padre o se le llame papá. ¿Correcto? Busquen también donde a Dios se le llama pastor. Donde Dios, y ahora, cuando usted descubra, mire, aquí se le llama a Dios pastor. Ahora, le pregunto, ¿qué funciones hace un pastor? Díganme. Cuidar, alimentar, buscar agua, guiar, proteger, etcétera. ¿Correcto?
Muy bien, entonces cuando usted encuentre la metáfora de Dios como pastor, busque dónde está el texto que dice qué función de esa que está cumpliendo como pastor. La está cumpliendo como protector, como el alimentador, como el que da agua, como el que espanta al enemigo, como... Ahora, ¿cuál es la verdad que enseña esa metáfora? Va. Otra. Cuando Dios habla de... Busquen versículos que hablan de Dios como roca. Es una metáfora, roca. Y luego díganme qué enseñanza de la roca nos está transmitiendo el escritor acerca de Dios. ¿Correcto? Muy bien. Otra. Pan de vida. La Biblia habla de Jesucristo como pan de vida. Menciónenme qué es la verdad que transmite espiritualmente. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar por ahora para no atiborrarlo, porque para que vengan el próximo miércoles. Póngase de pie. Gracias. Estamos buscando que ya prediquen. Ustedes ahí están predicando. Les anuncio a ustedes. El próximo lunes, uno de ustedes va a predicar. Va a predicar 15 minutos. Uno de ustedes. Vamos a modificar el formato del culto de oración. Los 15 minutos de intercesión, vamos a utilizar un tiempo de oración llegando de 15 minutos. Y cuando falten 10 minutos para las 8, va a